Putin y su ampliación del imperio con tierras y riquezas arrebatadas. La historia de Rusia está marcada por una constante búsqueda de expansión, poder y legitimidad. Desde los zares hasta la actual era de Vladimir Putin. El territorio ha sido mucho más que tierra, ha significado recursos, influencia y control sobre las rutas comerciales más estratégicas del mundo. Pero la pregunta que hoy nos debemos hacer es, ¿qué motiva realmente a Putin en su proyecto imperial? ¿Se trata de nostalgia histórica, de seguridad nacional o, en el fondo, de un gigantesco saqueo de riquezas y espacios estratégicos que garantizan el poder de su régimen? El imperio como obsesión. Putin no oculta su ambición. Con frecuencia ha hecho referencia a figuras como Pedro el Grande y Catalina la Grande, dos gobernantes que transformaron a Rusia mediante guerras y anexiones. Sin embargo, la diferencia crucial radica en que Putin actúa en un contexto globalizado, donde las riquezas no son solo tierras fértiles o salidas al mar, sino gas, petróleo, minerales y rutas energéticas. Al igual que los zares, buscaban mares cálidos o accesos al Báltico. Putin busca controlar riquezas y reservas que le permitan sostener su poder político y económico. El valor oculto de los territorios. Cuando observamos las regiones donde Putin interviene o que considera parte de su espacio natural, descubrimos un patrón claro. Cada una posee una riqueza estratégica. Crimea no es solo una península con importancia militar, es también una plataforma para controlar el Mar Negro y las rutas comerciales hacia el Mediterráneo. El Donbass no es únicamente una región de Ucrania, es una zona de minerales estratégicos, tierras raras, acero, carbón y capacidad industrial clave para Rusia. Entonces, ¿realmente se trata de ideología y patriotismo o estamos ante una estrategia meticulosa para arrebatar recursos vitales bajo un discurso nacionalista? La economía como arma. Putin sabe que Rusia depende casi en su totalidad de la venta de gas y petróleo. Sin embargo, esta dependencia también puede convertirse en vulnerabilidad. Controlar territorios con yacimientos energéticos y rutas de transporte significa reducir riesgos y aumentar la capacidad de presión contra Europa y el resto del mundo. Hemos visto cómo el gas ruso se convirtió en un arma de chantaje político durante los últimos años. La expansión territorial no es solo geopolítica, es también económica, un imperio construido sobre la apropiación de riquezas naturales. La historia como excusa imperial. Uno de los rasgos más notables de Vladimir Putin es su capacidad para manipular la historia en beneficio propio. Con frecuencia se presenta como un heredero de los grandes zares, especialmente de Pedro el Grande, quien transformó a Rusia en una potencia europea mediante guerras, conquistas y reformas. Pero aquí surge la trampa. Mientras Pedro buscaba abrir a Rusia al mar y modernizarla, Putin utiliza esa memoria para justificar una expansión basada en el arrebato de territorios ajenos y de sus recursos naturales. ¿Qué sentido tiene hablar de recuperar tierras que hoy pertenecen a estados soberanos? El relato de la recuperación. Cuando Putin habla de Ucrania, Crimea o los países bálticos, lo hace como si fueran piezas de un rompecabezas que simplemente deben volver al lugar original. El discurso oficial no habla de invasión sino de restauración. ¿Pero restauración de qué? ¿De un imperio zarista que desapareció hace más de un siglo? ¿De la Unión Soviética que colapsó en 1991? En realidad, lo que se busca es envolver en un aura de gloria nacional un acto que es, en esencia, expolio de las riquezas y dominio estratégico. Es mucho más fácil convencer a una nación de luchar por un supuesto pasado glorioso que reconocer que el verdadero objetivo son las riquezas, los puertos estratégicos o los campos agrícolas más fértiles de Europa del Este, el recurso más codiciado en el mar. Históricamente Rusia siempre ha buscado acceso a mares cálidos que le permitan comerciar todo el año. Pedro el Grande luchó por el Báltico, Catalina la Grande por el Mar Negro, y Putin sigue esa misma línea. La anexión de Crimea no fue un capricho, fue una jugada estratégica para asegurar la base naval de Sebastopol y con ello proyectar poder hacia el Mediterráneo. Pero también hay un aspecto económico oculto, el control sobre zonas marítimas que contienen reservas de gas y petróleo en el Mar Negro, en terrenos y riquezas arrebatadas, no solo en la superficie, sino también bajo el mar. La máscara del patriotismo. A lo largo de la historia, los imperios han usado un discurso de grandeza y destino para justificar conquistas. Roma hablaba de civilizar, los europeos del siglo XIX hablaban de progreso, y Putin habla de recuperar lo que siempre fue ruso. Pero, detrás de la retórica de Putin, encontramos el mismo patrón: apropiación indebida de recursos estratégicos bajo un disfraz ideológico. Los pueblos que creen por convicción histórica son víctimas de una propaganda diseñada para ocultar la avaricia de una élite gobernante, el poder interno a través de los recursos. Dentro de Rusia, el control de los recursos energéticos no es solo una cuestión económica, es un pilar de poder político. Putin se ha asegurado de que las grandes empresas
de gas y petróleo, los auténticos pulmones de la economía rusa, estén bajo control del Kremlin o de oligarcas leales a su figura. Esto significa que cada nuevo territorio con petróleo, gas, carbón o acceso estratégico fortalece el círculo de poder en Moscú. El imperio de Putin no solo se construye hacia afuera, arrebatando riquezas a otros, sino también hacia adentro, consolidando la obediencia de las élites gracias a la distribución de esos recursos. Riquezas arrebatadas como herramienta de presión. El expansionismo de Putin no solo busca engrandecerse, también pretende debilitar y dividir a sus rivales. Controlar el gas significa poder decidir quién recibe calefacción en invierno en Europa. Controlar un puerto significa manejar rutas comerciales clave. Controlar riqueza significa limitar la industria de países vecinos. ¿No es acaso un tipo de guerra silenciosa en la que no se disparan balas, pero sí se pueden paralizar economías enteras? Aquí radica la verdadera creación del imperio. No se trata solo de mapas, sino de una red de dependencias económicas que mantienen a otros bajo el puño del Kremlin. El espejismo del orgullo nacional. En el interior de Rusia, el discurso oficial insista a que cada conquista, cada territorio recuperado, es una victoria de la nación entera. Sin embargo, la realidad es más amarga. Las riquezas arrebatadas se concentran en manos de pocos, mientras la población común apenas ve mejoras en su vida diaria, y la guerra hace el efecto contrario, las empeora. Esto nos invita a reflexionar. ¿Cuánto de este imperio es realmente de los rusos de a pie? ¿Y cuánto es propiedad de una élite rusa que utiliza al pueblo como justificación para acumular poder y riquezas? El precio de un imperio moderno. Los imperios del pasado se construyeron con ejércitos y colonias. El de Putin se levanta con armas, gasoductos, propaganda y guerras. Pero al igual que aquellos imperios históricos, su grandeza tiene un costo enorme: aislamiento internacional, sanciones económicas, pérdida de aliados y una población que, poco a poco, empieza a preguntarse si tanta sangre y tanto sacrificio valen la pena. ¿Puede sostenerse un imperio moderno en pleno siglo XXI, únicamente arrebatando territorios y recursos? ¿O tarde o temprano las presiones externas e internas derrumbarán este proyecto de grandeza artificial? La herencia de los shares y la sombra soviética. Cuando analizamos a Putin, vemos un líder que combina símbolos del zarismo y de la Unión Soviética, dos etapas muy distintas de la historia rusa. De los zars toma la idea del imperio territorial, con tierras conquistadas y mares arrebatados. De la era soviética adopta la noción de una superpotencia temida y respetada capaz de desafiar a Occidente. Consecuencias globales de un imperio basado en el saqueo. El modelo de Putin tiene un precio enorme para el resto del mundo. Cada territorio arrebatado genera oleadas de refugiados, tensiones económicas y conflictos diplomáticos que se expanden más allá de las fronteras rusas. La dependencia energética de Europa lo ha convertido en un arma de presión que altera la seguridad global. Y, en última instancia, este proyecto imperial revela un dilema para todos. ¿Qué hacer cuando una potencia construye su poder arrebatando lo que otros necesitan para sobrevivir? ¿Se puede detener un imperio que no se expande con colonias lejanas, sino con la apropiación directa de territorios vecinos? Un espejo incómodo para la humanidad. Más allá de Rusia, este fenómeno nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de los imperios modernos. Hoy no hace falta un rey ni una colonia en otro continente. Basta con dominar energía, minerales, agua y rutas de comercio. Putin lo demuestra de manera brutal. En el poder del siglo XXI sigue estando en los recursos, y quien los controla, domina. La pregunta es: ¿cuánto hemos aprendido como humanidad si todavía permitimos que la grandeza de un país se mida en lo que le arrebata a otro? Putin se presenta como el heredero de Pedro el Grande, pero en realidad es el arquitecto de un imperio sustentado en terrenos y riquezas arrebatadas. Un imperio que no se construye con progreso ni innovación, sino con la apropiación de lo ajeno, la manipulación de la historia y el sacrificio de su propio pueblo y el de sus vecinos. La gran incógnita es si este modelo puede resistir en un mundo interconectado, o si terminará como tantos imperios anteriores, colapsando bajo el peso de su ambición desmedida.